Interrumpimos brevemente para avisarles que este episodio de Asigún Podcast llega gracias a La Casta. La Casta es un sitio donde usted debe ir a celebrar y llevar a personas a las cuales quiere impresionar. La mejor comida de Santo Domingo, hecha por uno de los mejores chefs de Santo Domingo, el señor Rodolfo García, alias Ofos. Tiene este restaurante, La Casta. Rodolfo es una de esas personas que yo le digo, ¿qué tú tienes? Y él me dice tal cosa y yo le digo, dámela. Yo nunca he cuestionado una segunda vez, ¿en serio? Y eso, yo digo, tráemelo. Y el 100% de las veces es increíblemente delicioso. Un sitio con un buen ambiente, muy tranquilo, un buen sitio, una buena ubicación y la comida exageradamente de primera. Pasa por La Casta, su Instagram, sus redes, La Casta SDQ, y puede llamar, puede hacer sus reservas, puedes llevar a celebrar tu cumpleaños, tienes a alguien de fuera, llévalo para allá. La Casta, allá vamos y lo recomendamos. Hacemos esta segunda breve y última interrupción para recordarles sobre la tienda Cero by Eco Paola Tineo. Esto es en Galería 360, pero además de eso, usted puede hacer sus pedidos por delivery. Cero.rd, cero con Z, cero. En Instagram, @cero.rd. Ahí está el WhatsApp, usted puede hacer su pedido. Cero es que usted puede adquirir productos de limpieza, higiene personal, higiene del hogar, algunos comestibles, aceites, dulces, etcétera, y artículos variados. Pero todo tiene la cualidad de que produce cero desperdicio, cero desecho, cero basura. Por eso la tienda Cero, que es parte de un movimiento mundial llamado Zero Waste o Cero Desperdicio. Y por eso el nombre de la tienda. Nosotros somos extremadamente amigables con el medio ambiente. Sí hay muchos productos orgánicos por ahí, pero le faltaba el siguiente paso, que son productos orgánicos en un envase que se convierte en basura. Nosotros conseguimos esos productos muy nobles con el medio ambiente, pero además de eso, en un envase más noble todavía. Esa es toda la idea y por eso le pedimos que sea parte de este movimiento. Cero.rd. Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio más de Asigún Podcast. Primero que nada, les recordamos, vayan a carloscomic.com, que es donde están todas mis presentaciones. Y también puede ver el masterclass. ¿A usted le interesa hacer stand-up comedy? Vaya a carloscomic.com y compre el masterclass que está bellísimo y chulísimo. Un trabajo que le dediqué mucho tiempo, mucho esmero, mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucho trabajo, y quedó una clase muy bonita y muy práctica que te va a enseñar cómo iniciar en este oficio de hacer reír, cómo entender qué es un chiste, que es la base del humor. La unidad mínima del humor es el chiste. Hasta que usted no domine el chiste, no puede continuar. Y nosotros le vamos a garantizar que va a dominar qué es un chiste. Y en tercer lugar, yo siempre digo tres cosas, que es la página ¿Qué más, Giselle? Las clases de comedia y el Patreon, ¿verdad? Entren a patreon.com/Carlos Sánchez, apoyen este podcast. Si disfrutas este podcast, apóyalo haciendo un aporte mensual que te puede dar otros beneficios. Por ejemplo, nosotros ahora vamos a grabar el episodio 150, un episodio especial con público en vivo, con 4 primos de la familia Veras Goico, entre ellos Ernesto Veras Goico. Se va a armar una chercha buenísima. Todos los Patreones tienen entrada gratis. Así que si tú eres Patreon, tú puedes tener un beneficio parecido. Además de que también tenemos de preguntas en vivo que puedes hacer cuando tú estás. Tú puedes hacerle preguntas a tus invitados, ya sea mandarla antes o hacerla en vivo, porque se hacen las grabaciones con ustedes en vivo. Patreon.com/Carlos Sánchez. Si disfrutas este podcast cada semana, puedes apoyarlo en esa vía. Y así el episodio de esta semana. El señor Samuel Bonilla,
candidato a diputado por la circunscripción número 2 de Santo Domingo del Distrito Nacional por el partido Opción Democrática. Una conversación muy interesante sobre las ideas, sobre el dinero, sobre este gobierno, sobre lo que debería de ser la política, sobre lo que es también trazarse camino como una nueva opción en nuestra política dominicana. Fue muy enriquecedor sobre lo que es la educación, la importancia de la educación. Fue una conversación muy enriquecedora. Disfruten a este candidato a diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, el señor Samuel Bonilla. Te hago la historia. Ayer íbamos a grabar con Zeny Leiva. Ok. Y tuvimos que cancelar. Y hay varios patreones que dijeron que Zeny Leiva era su crush cuando chiquito. Wow. Y entonces yo dije, bueno, cancelamos a Zeny. Mañana estamos con Samuel. Yo sé que Zeny está más buena. Me la pusieron difícil. Y entonces, eso fue lo primero que dijo Nicky. Diablo, sí, Zeny está más buena. Yo conocí a Zeny. Sorry, Nicky. Yo conocí a Zeny. Ella estaba en Qué Chévere Saber. Yo concursé en Qué Chévere Saber hace 1000 años. Qué chévere. Qué cool. Sí, estaba Raelo. ¿Y cómo tú estabas allá? ¿Por qué? En la universidad. Un concurso. Y yo concursé con 2 amigos. Y estuvimos ahí como 8 o 9 semanas. 8 o 9 semanas. Sorry, Nicky. En Qué Chévere Saber. En Qué Chévere Saber. Sí. ¿Y tú esa semana? Millonario casi en la universidad. ¿En serio? No fue bien. Pero ustedes ya estaban en nómina. De verdad. ¿Y cómo así? ¿Por qué tantas semanas? Ganamos. O sea, si ganaban, Volvíamos la siguiente semana. ¡Wow! O sea, era como una edición universitaria o algo así. Gente que quería concursar, no necesariamente eran universitarios, ¿no? Ok. Muchas gracias. Ven. Pero es verdad. Ey, ¿cómo que sí es verdad? No, qué chévere. Ven acá. Vamos arriba. Eso es. Quitamos eso. Se lo tiramos a ustedes. Ok. Bueno, pues entonces, señoras y señores, así comenzamos a conversar con el señor Samuel Bonilla, candidato a diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Bueno, estamos aquí, en la 2. Estamos en la 2. Estamos en la 2. En mi casa. ¿Cuántas circunscripciones son? 5. Hay 3 en el distrito. La primera es el Polígono Central, que va del Malecón hasta la Kennedy y de la Luperón hasta la zona colonial. O sea que es una franja larga. Este-oeste. ¿Cómo es? Malecón, Kennedy. Malecón, Kennedy, Luperón, zona colonial. O sea que es una franja larga. El diablo. Ok. Entonces después Kennedy para arriba. Entonces Kennedy para arriba se divide en 2. Al oeste de la Máximo Gómez, esa es la 2. Y al este de la Máximo Gómez hacia el río, esa es la 3. Entonces la 1 es la más homogénea. La 1 es homogénea, es una clase media. O sea, es la que menos pobreza tiene. La 3 es la más pobre, también homogénea, bien pobre. Y la 2 es mixta. Tiene zonas acomodadas, como Viejo Arroyo Hondo, Los Ríos, Cuesta Hermosa, etcétera. Y entonces tiene zonas muy pobres, como Cristo Rey, Girasoles, Palmas Reales. Ok. Es verdad. Sí, yo siempre me he fijado en eso, que Arroyo Hondo y Cuesta Hermosa tienen una mezcla siempre de mansiones, barrios. Y tú lo ves incluso a veces dividido por una pared. Ese es el país. Yo creo que esa circunscripción se parece mucho a la República Dominicana. Un país de muchos contrastes. Quizás no mansiones, barrios, pero en general... Y yo creo que esa es parte del tema. Esa es parte de la cuestión que hay que resolver. Claro, la diferencia tan marcada de clase. Sí, y que se entiendan como parte del mismo grupo y que todo el mundo pueda empujar en la misma dirección. Pues yo creo... que te acerque un poquito más al micrófono. Gracias. Yo creo que guardando las distancias... Todos tenemos los mismos problemas, que son la falta de bienes y servicios públicos. O sea, una persona pobre va a un hospital público buscando que le resuelvan un problema. Wow. Y el rico va a una clínica privada y entra por la emergencia y te recibe un cajero. Es la misma crisis de salud. Sí, yo nunca lo había visto de esa manera. Qué interesante, porque es verdad, al final... Bueno, a propósito de salud. Sí. Salud. Tenía mucho que no tenía un invitado que me pedía vino. Caramba, un vinito. Es verdad, yo no lo había visto de esa manera. Al final es un problema igual para todos. Lo único que hay un sector que puede resolver ese problema pagándolo
y hay otro sector que no lo puede resolver pagándolo y por lo tanto lo recibe muy deficientemente. Exacto, y se ha normalizado el hecho de que el sistema público es para personas sin recursos y el sistema privado para personas con recursos, y yo creo que ahí está un poco el tema. O sea, cuando tú empiezas a privatizar esas cosas que son derechos, que son fundamentales para tú vivir bien, tú le estás diciendo a la gente que hay un grupo que merece y un grupo que no merece. O sea, yo aspiro a que todo el mundo pueda usar los recursos públicos, por lo que pagamos impuestos, además. Entonces, la vida aquí es súper cara. Sí. Súper cara. Yo, recientemente le contaba a alguien que yo vivía en Los Ángeles, California, y yo recuerdo la factura del súper. Y yo me mudé de regreso a República Dominicana y era la misma factura. Pero entonces, imagínate que tú de repente no tienes que pagar colegio para tus hijos. O que no tienes que pagar la clínica privada. El dinero te rinde más. Te rinde mucho más. Sí. Lo mismo pasa... Bueno, yo tengo muchos amigos y familia en España. Y yo me doy cuenta de la cantidad de cosas que ellos tienen. Por ejemplo, yo creo que yo he hecho esta historia aquí. Yo tengo un primo que tiene 2 hijos. Y tuvo un cáncer en una pierna. Un tumor en una pierna. Entonces, sus 2 hijos están en escuela pública. Y su cáncer fue hace muchos años tratado y ya superado por el sistema público de salud. Y yo pensé, la cantidad de mi cerebro que se ocupa en cómo yo poder pagar ese colegio de los niños y ese seguro privado de salud. Claro. Y yo digo, diablo, mi primo tiene ese lago entero vacío, listo para usarlo en cualquier otra cosa, menos en de dónde diablo va a aparecer este dinero. Claro. Y yo digo, wow, eso, o sea, como que yo pensé en eso y me dio una envidia. Dije, diablo. Este es un país sobreviviente. Sí. El joseo. Eso para mí esa es la definición del joseo. Yo creo que sí. O sea, esa lucha por pagar el colegio a tus hijos, por pagar la clínica. Y al final, tú te pones a pensar que tú estás cogiendo una lucha por algo que es un derecho básico humano. El derecho a una educación digna, el derecho a una salud digna. Bueno, y tú hablabas de España. Yo pienso en el transporte. Claro. Y cómo eso te libera. O sea, que tú no eres prisionero de un vehículo. O depender de que alguien te busque o te traiga o te ayude o de que tú caminas. ¿No? Pero sale a caminar aquí. Bueno, hoy está lloviendo. Hoy no es un buen día, pero... Sí, claro. Pero en general es un desastre. O sea, lluvia, calor, inseguridad. Entonces, tú estudiaste economía. Yo soy economista. ¿Y estudiaste dónde? En la Madrid Maestra, en la Pucamaima. En la Pucamaima. Yo, originalmente, la intención no era estudiar economía. ¿Qué matrícula tú eres, perdón? Yo soy 2006. 2006. Sí. Yo te llevo unos añitos. Yo tengo 35. Yo tengo... Mi último año de joven, el colágeno se me... No, tú estás todavía enterito, déjame decir. O sea, no veo ningún símbolo de explote en ti. Tú no tienes familia, me dijiste. No tengo familia. O sea, que no tiene hijos, no tiene... Mi esposa, mi perro. Ah, ok. Tú estás casado. Sí, sí. Ok. O sea, que tú tienes una pequeña razón para estar explotado, pero no lo estás. Efectivamente. Yo sí. Y lo estoy. No. Entonces, tú estudias economía, aunque esa no era la idea. Yo quería estudiar historia y ciencia política. Ok. Y yo quería ir a la UAS. Ajá. Y entonces, no vaya para la UAS. Eso es un desastre. Va a durar 8 años. Todavía tú estuvieras en el 4º semestre. Bueno, hay un cuento que yo hago, que es que yo finalmente decidí estudiar economía. Mi hermana ya estudiaba economía. Entonces ella me decía, te va a gustar. Es una carrera súper respetada. Ven para Pucamaima, no sé qué. No te vas a arrepentir. Yo entro a Pucamaima y 2 años después conozco a un muchacho, que hoy es mi amigo, que había entrado a la UAS a estudiar ciencia política el mismo año en que... Y ¿y tú qué haces aquí? No, que entré a economía ahora en la Pucamaima. ¿Y qué tú hacías? No, yo fui a la UAS a estudiar ciencia política. Y no aguantó ese chucho. Y no aguantó el chucho. Entonces, pero ya ahí yo me daba cuenta de que, digamos, tu vida está condicionada por la oferta pública o la falta de bienes y servicios públicos, porque la educación superior pública yo creo que es fundamental. Es un derecho también y creo que es importantísimo porque en las universidades se piensa en los países. Y aquí hay muchos problemas y esa es una de las voces que yo siento que faltan. ¿Cómo es que en las universidades se qué? Se piensa en los países. O sea, ahí están los expertos de
todo tipo de temas. Ahí están las cabezas que van luego a manejar y dirigir el país. Dedicados a pensar. Educación inicial, medicina, el arte, la cultura. Uno más práctico, uno menos práctico, pero igual. Interesante. Eso no pasa en el colegio, es en la universidad. En la universidad. En las discusiones de estudiantes, en los grupos de estudiantes, los círculos de lectura, los círculos de estudio. Claro. Es ahí que se forma todo eso. Y en países más desarrollados... No lo había visto así. Sí, y en países más desarrollados, fíjate que por ejemplo, pienso en Estados Unidos porque viví ahí unos años. Los debates se dan en las universidades. O sea, literalmente ese es el espacio donde la gente se encuentra. Claro. O sea, son campus, la gente vive ahí, o sea, la gente hace vida ahí, los profesores viven ahí. Sí. Entonces la gente está dedicada a pensar. Y también, si tú te pones a ver históricamente, muchos movimientos de protestas, de cambios, de cuando salen a la calle a marchar, son estudiantes universitarios. Bueno, yo recientemente... no solamente aquí, sino en cualquier parte del mundo. Tú ves que muchos movimientos de cambio, protesta, rebeldía, los inician los estudiantes universitarios. Son las cabezas pensantes del momento. Bueno, ahora pensé en Chile. Claro. Pensé en Chile, pero recientemente estaba leyendo el libro... King Alive, que es la última biografía de Martin Luther King, porque desclasificaron una cantidad de documentos de su vida personal. Y el libro cuenta lo importante que fue la universidad para él. Que sería interesante ver, digamos, cómo la universidad aquí impacta a la gente. O sea, si es un hito en sus vidas. Antes yo siento que lo era. O sea, antes la gente venía a la capital, incluso gente de otras provincias venían. Eso era todo yo quiero ser profesional, yo quiero una carrera. La educación era la manera de tú crecer profesionalmente, y yo creo que ya eso quedó desplazado. Y lamentablemente la política se ha vuelto como esa manera, ese mecanismo de ascenso social económico. Sí. Y ese es el problema. Y se ve como las universidades se han mercaderizado más, de que son mercados. Sí, claro. De cómo tener más estudiantes, cómo ser más eficiente, sacarlo más rápido, darle menos materia. Mi cuñado es ingeniero electromecánico de la madre y maestra de Santiago. Y él me dijo claro, él tiene ya 70 años. Y él me dijo que él vio el currículum ahora y me dice, ahí quitaron una serie de materias que me dieron a mí, que yo no sé cómo la quitaron. Para mí son materias fundamentales para un ingeniero. Pero la quitaron. Bueno, hay una prisa. Yo siento que la gente tiene una prisa por... O sea, tú ves cuando la gente dice, no, yo voy a estudiar Derecho. Y entonces buscan el pensum y... ¿En qué universidad dan introducción al Derecho primero? Como yo quiero entrar en carreras rápido. A mí, por ejemplo, me gusta el modelo de artes liberales. Que tú tomas asignaturas de todo tipo de carreras. Sí. Un poco como formándote para la vida. Como aprender a argumentar, aprender a desarrollar pensamiento crítico. Para entonces después... Yo no creo que la universidad está hecha para especializarte. Esa es mi forma de ver yo estoy de acuerdo. El sistema universitario. O sea, creo que tú te vuelves un profesional más competente cuando tú desarrollas habilidades blandas, duras. Y entonces después te decantas. Pero aquí no. Aquí hay una prisa por entrar al mercado laboral. E incluso ya... Las carreras que no son, digamos, monetizables, desaparecen. Sí. Y esa es la importancia también de la universidad pública. A propósito de lo público. El Estado no está pensando en si hay mercado para esa carrera o no. O sea, el Estado entiende que es importante y por lo tanto lo ofrece. Y yo me pongo a pensar quiénes son los literatos de mañana, quiénes son los historiadores de mañana. O sea, quién es el relevo de esa generación. Así es. Para carreras que pueden no parecer rentables, pero que son fundamentales. Porque dime tú la vida sin, qué sé yo, poesía o arte o comedia Eso me lo enseñó el profesor Amado Sánchez en la universidad, que ese es uno de los errores del capitalismo. El Estado tiene que asumir algunas cosas simplemente porque no son rentables para el mercado. Entonces, la idea no es ganar dinero con esto, pero eso debe de existir. Exacto. Esa es una de las razones por las que... y esto también lo he dicho aquí, pero me encanta ese tema, es el teatro. El teatro es un arte que tiene un aporte cultural muy importante. Eso me lo enseñó Manuel Chapuzó, que lo voy a traer pronto al podcast. Recibió su reconocimiento en Los Soberanos ahora. Un gran teatrista de toda la vida. Y él me explicó eso de que mundialmente, incluso en Broadway, el teatro en su mayoría pierde dinero. O sea, la mayoría de las obras de teatro en el mundo, en Broadway, España, Francia, todos esos lados, están perdiendo dinero constantemente. Y por eso es que el Estado tiene que subvencionar a los teatristas, a los actores, a los que... Pero eso es un aporte cultural educativo muy importante. Y aquí hubo un solo presidente que tuvo eso pendiente y se llamó Juan Bosch.
después de Juan Bosch, más nadie ha entendido la verdadera importancia del teatro dominicano. Y esa es una manera de tú incluso entender que la deuda no es mala, necesariamente. Porque si un Estado se endeuda para educar a la gente o para darle salud, o pienso en el tema de las pensiones, que hace falta dinero. Hace falta mucho dinero. Tú dices, pero si te vas a endeudar para darle pensiones dignas a la gente, tú dices, fantástico. Para eso está el Estado. Pero si te vas a endeudar para pagar nómina e intereses de deuda previa, eso no tiene... Esa deuda sí es mala. Estamos en problemas. Así que el Estado juega un papel fundamental. Pero bueno, entonces yo entro a estudiar economía. Volviendo al tema. Volviendo al tema. De hace 22 minutos. Bienvenida a mi vida. Me descarrilo. ¿Tú también tienes ADHD? Yo no sé si tengo ADHD, pero definitivamente... Bueno, yo soy un orgulloso recién diagnosticado. ¿Autodiagnosticado o...? No, yo fui a un psicólogo hace, qué sé yo, hace como unas 2 semanas me entregaron ya los resultados finales y me dijeron que sí, que viendo todo, Carlos entra dentro de el espectro de déficit de atención, etcétera, etcétera. Bueno. Así que... Amén del diagnóstico, I feel you. Ok. Bueno, pues entonces vas a estudiar economía, a la madre y maestra. Sí, estudio economía en la madre y maestra. Ahí estuve 4 años, formé parte del comité de estudiantes de la carrera. Y entonces salgo del país. Me quedé como queriendo más ciencias sociales. Yo creo que de antes de estudiar economía yo venía como con esa predisposición para temas sociales. Y me fui a hacer un programa de relaciones internacionales, de asuntos internacionales. No porque tenía un interés particular en las relaciones internacionales, pero porque ese programa en particular era un programa súper abierto que me permitía coger asignaturas de antropología, de derechos humanos, de sociología, de relaciones internacionales, de ciencia política propiamente, de economía. Entonces me permitía como seguir explorando. No me tenía que casar con nada particular. Eso fue en Nueva York, en Colombia, en el 2010. O sea, yo me gradúo y me voy. Y bueno, y estando en Nueva York incluso, yo coqueteé, estudiando relaciones internacionales, me enamoré un poco del tema, coqueteé con el servicio exterior y trabajé en la misión dominicana ante la ONU y me di cuenta de que eso no era para mí. ¿Por qué? Es muy lento. No, y me di cuenta, o sea, tú presentas un proyecto y entonces 3 meses y el proyecto no ha pasado nada. Y después se le ocurre mandar el proyecto a Cancillería. En Cancillería se duerme. Y cuando ya se supone que el proyecto se está ejecutando, se dan cuenta de que hay un proyecto que llegó de la misión dominicana ante la ONU. Y yo dije, no, yo no puedo. Sí. No es para mí. Okay. Y me di cuenta de que el problema está en la casa. O sea, está en la definición de la política exterior. En cómo se manejan los consulados, las embajadas. Y cuáles son los objetivos que tiene la Cancillería. Y yo creo que eso es una cosa, ya que estamos en el tema, que aquí no se piensa mucho cuál es el papel de la República Dominicana en el mundo. Porque es un país pequeño y la gente como que no ve a la República Dominicana como un país relevante en el plano internacional. Salvo en turismo. Salvo en turismo. Y yo creo que eso es algo que nosotros pudiéramos de repente como desafiar esa lógica. Porque no seríamos el primer país pequeño en, digamos, trascender. ¿Qué otro país pequeño sí ha trascendido? Bueno. ¿O ha tenido esa importancia? A mí no me encanta mundial. El ejemplo, pero lo tengo que dar, que es Singapur. Digo que no me encanta porque fue un modelo muy autoritario. Sigue siendo un tanto autoritario. Pero sí hay cosas que se rescatan. O sea, de todo uno aprende algo. Y es que fue una apuesta a una economía de conocimiento. O sea, ellos dijeron en su momento, somos 2 millones de personas, somos un pueblo de pescadores. ¿Cómo rayos nos vamos a meter en el plano internacional? Y en ese momento el primer ministro decía, bueno, tenemos que producir mejor que todos nuestros vecinos. O sea, ser más eficientes. Tenemos que educar a la gente. Hay que invertir en educación. Y eso fue lo que hicieron. Y tú que estás aspirando a tener un cargo público electivo, ¿tú no crees que cuando hay situaciones que están tan caóticas y tan desastrosas como algunos aspectos de la República Dominicana, ¿tú no crees que la forma para arreglar es por lo menos temporalmente con algo de autoritarismo? No. Okay. O sea, yo creo que este país sabe mucho de autoritarismo ya. Sí, claro. Tenemos episodios. Lo que pasa es que son autoritarismos que muchos de ellos trabajaron para beneficio de la autoridad. Bueno, lo que pasa es que el autoritarismo... Y para el engrandecimiento de la autoridad y su endiosamiento y todo eso.
pero no fue un autoritarismo para decir, mira, esto lo vamos a arreglar a la buena o a la mala, y lo arreglaron a la buena o a la mala. No fue ese el caso nuestro. Lo que pasa es que el autoritarismo tiende a generar miedo. Y el miedo tiende a resultar en baja participación. Y yo creo que parte del problema, y lo vimos ahora en febrero en las elecciones, es que la gente no quiere participar. Y yo creo que aquí todo el mundo es importante. Al principio hablábamos de la desigualdad. Y de cómo eso rompe la conversación. O sea, de cómo aquí se ha roto el tejido social. Tú vives tu vida en tu sector, a pesar de que tienes un barrio al lado, y esa gente vive su vida. Entonces tú tienes 10.7 millones de personas, casi 11 millones de personas que viven sus vidas individuales, por la misma razón de que lo público no existe, de que no hay nada que compartir. O sea, no compartimos nada de ello. Yeah. Y yo creo que aquí tenemos que generar un sistema, y por eso yo creo en la democracia, aunque es imperfecta, que logre que todo el mundo ponga su granito. Y parte de ese granito es el voto, pero parte de ese granito es alzar la voz en las universidades o pertenecer a una junta de vecinos. Yo sé, por ejemplo, que tú vives en un sector que tuvo inconvenientes o que tiene inconvenientes, y la junta de vecinos ha sido fundamental y ha sido un... O sea, yo estuve ahí cuando tuve la oportunidad de ver cuando se eligió una nueva junta de vecinos, y yo me engranojé cuando vi cómo la gente celebraba esa nueva junta, y eso es súper lindo. Sí. Y yo creo que ese es el tipo de, guardando las distancias, ese es el tipo de sentimiento que tú quisieras generar a nivel nacional. O sea, que nos sintamos orgullosos de lo que fuimos capaces de lograr aquí, de que nos sintamos orgullosos de que por fin tuvimos escuelas públicas que graduaron grandes ciudadanos, grandes profesionales. Pero aquí, lamentablemente, yo lo que veo es que los liderazgos políticos literal solo hablan de una playa o de un estadio de pelota, pero no hablan de las escuelas, no hablan de las universidades, no hablan del teatro. Entonces yo creo que parte de la responsabilidad que tienen los políticos y que yo asumo es instalar nuevos temas, es traer estos temas, llevarles esos temas al Congreso. Sí. Tú que aspiras a llegar al Congreso, ¿estás a favor de poner una ley en que los funcionarios públicos obligatoriamente tienen que utilizar escuelas públicas, hospitales públicos y transporte público? No, porque... Y tú verás como en 2 años se arregla todo. No es privar a la gente de la posibilidad de escoger. Yo creo que eso es... El desarrollo es tener la posibilidad de escoger. Pero lo privado no puede venir a costa de lo público. O sea, yo creo que tenemos que garantizar la oferta pública, pero también el que quiera algo particular también debería poder acceder a él, pero no porque no existe lo público, no como ¿verdad? Un refugio, como no como una válvula de escape. Yo te entiendo, es cierto. Lo que sí es que pasa lo contrario. Utilizan en lo público el beneficio privado como parte de su trabajo. Que es el caso de que los congresistas tienen un seguro médico privado eso internacional. Eso te iba a decir. Y que ahí tú dices, wow, entonces tú me das a mí un servicio de salud público deficiente y parte de los beneficios es que cuando tú te enfermes, yo te pago a ti que tú te vayas de este país a atenderte. ¿Y qué tal si tú mejor me arreglas mi sistema de salud? Sí, tiene su propio sistema de pensiones. Tiene su propio sistema de pensiones también, correcto. Entonces, mientras tú tienes todo... ellos lo que han hecho es arreglar toda esa deficiencia del país. La resolvieron ellos para ellos. Pero, sin embargo, para el pueblo no. Entonces nosotros lo elegimos a ellos para que se resuelvan su vida. Bueno, nosotros como partido, yo soy candidato a diputado en la circunscripción 2 del distrito por Opción Democrática. Y el bloque legislativo de Opción Democrática, los futuros legisladores, ya se comprometieron con eliminar algunos de esos privilegios, como por ejemplo las exoneraciones. Qué bueno. Tienes a cada diputado y diputada le corresponden por ley 2 exoneraciones. O sea que pueden importar 2 vehículos sin pagar impuestos. Pero tú dices, una persona que gana un salario 10 veces más que el asalariado formal promedio, no paga impuestos, pero el pendejo que gana la 10ª parte lo tiene que pagar. Y tú dices, eso no tiene sentido. Seguro. 2 exoneraciones en todo el periodo o al año. Creo que en el periodo completo. Okay. Pero, ¿verdad? Igual es mucho. Exacto. Porque algunos de ellos lo que hacen es traer vehículos deportivos carísimos. Para después vender. Para revenderlo. O sea, que le sacan beneficio a eso. Entonces yo creo que sí hay que empezar a terminar con algunos de esos privilegios. Pero yo no creo que la solución es obligar a alguien a usar lo público. Yo creo que nosotros tenemos que mejorar la oferta pública. O sea, incentivar lo público. Y poco a poco ir desincentivando lo privado. Pienso en el transporte público, por ejemplo. O sea, nosotros tenemos que... Tú no le puedes decir a alguien, mira, deja de usar un vehículo. No.
hasta que no haya una oferta pública, nadie va a soltar su carro. El carro sigue siendo la aspiración. O sea, aquí yo creo que la aspiración es que si somos 10.7 millones, cada uno tenga un vehículo. Y hasta la gente que tiene la posibilidad de comprar una casa dice, bueno, somos una pareja y vamos a tener un hijo, 2 hijos, entonces yo quiero por lo menos 3 estacionamientos. Y tú dices, no, esa lógica, o sea, la entiendo, pero no es sostenible. Definitivamente. La ciudad no fue planificada para eso. Definitivamente. ¿Qué te llevó finalmente a decir yo quiero ser candidato? Bueno, yo creo que son los políticos los que toman las decisiones que terminan impactando nuestras vidas. Son los diputados. Tú pudiste haber sometido currículum para trabajar en un ministerio. Tú pudiste haber entrado al Estado sin necesidad de un cargo electivo. O sea, te lo pregunto porque... No, eso es verdad. Es un reto mucho más grande, una ambición mucho más grande que te elijan a ti, el pueblo. Eso es cierto, pero yo tengo muchos intereses. O sea, yo tengo como una visión del país en el que yo quisiera vivir y que quiero que los dominicanos vivan. Por ejemplo, a mí el tema que me apasiona es la educación, pero yo tengo una idea de el turismo que yo quisiera para este país. Yo tengo una idea de cómo yo quisiera que nosotros produciéramos como nación, del modelo económico que quisiera para este país. Pienso en el sistema de salud que quisiera para este país. Entonces, como diputado, yo tendría la posibilidad de incidir en una multiplicidad de temas. Obviamente, mi alcance es limitado porque una persona no da abasto y por eso la Cámara se divide el trabajo en comisiones, pero definitivamente es un lugar, es un punto de arranque muy interesante que me permite meter mano en una cantidad de temas. O sea, yo estoy literalmente diseñando las leyes que condicionan la forma en la que todos nos comportamos, incluido el presidente, incluido el tren de gobierno, pero también fiscalizando que esas leyes se cumplan, que yo creo que es incluso quizás lo más importante y lo que yo entiendo que le falta al Congreso. Si hay una razón, y yo lo digo mucho, por la que yo creo que aquí hay crisis en el sistema educativo, en el sistema de salud, en el sistema de transporte, es porque no tenemos un Congreso que presione. Hasta que no tengamos un Congreso que de hecho, yo no sé si tú has visto el chino, al motoconchista, el chino, que anda con un lightsaber. Sí, yo le estaba tratando de explicar a alguien cómo funciona el Congreso. Yo te he visto el chino. Así, ¡pa! ¡Te pasaste! ¡Pa! ¡Te pasaste! Ministro, te pasaste. Yo creo que ese es el Congreso que necesitamos. Y hay una ley que yo creo que le haría mucho bien al Congreso, que es una ley de fiscalización. Porque la Constitución te da atribuciones como legislador, pero no tiene garra. O sea, no hay un régimen de consecuencia asociado al hecho de que un ministro, por ejemplo, tú como legislador lo llames y que te ignore, que no responda a tu invitación al Congreso. Entonces, ¿somos o no somos el primer poder? Claro. Porque somos los representantes de la gente. Entonces, yo creo que hay que darle garra a esas atribuciones que tienen los legisladores, reglamentar eso que está en la Constitución, para que entonces podamos hacer un trabajo serio de ser contrapeso, o sea, de frenar los préstamos cuando entendemos que le hacen daño al país, de velar que, por ejemplo, ahora la ley de educación que se está proponiendo es una ley que responda a los intereses de la mayoría, que no se privaticen esos servicios, etcétera. ¿Qué tú opinas o qué tú le respondes a las personas que dicen que ustedes de Opción Democrática son el partido de los progres, de los comunistas, etcétera, etcétera? Bueno, si querer transporte público es ser progre, entonces yo me anoto. O sea, yo también. Mira, yo creo que Opción Democrática es un partido emergente. Sí. Es un partido que apenas recibió su reconocimiento hace 2 años. Y tiene estructuras débiles todavía. O sea, todavía nosotros no llenamos los espacios. Yo creo que hay mucha gente que habla de nosotros y lamentablemente eso parecería ser lo que se habla de Opción Democrática. Yo creo que Opción Democrática tiene el desafío de empezar a ser mucho más proactivo en comunicar qué quiere para el pueblo dominicano, y las candidaturas un poco sirven para eso. Pero para que tú tengas una idea de la dimensión de Opción Democrática, o sea, entre las 2 elecciones, la de febrero y la de mayo, hay más de 4,000 cargos que se están disputando. Nosotros apenas tenemos casi 200 candidaturas a nivel nacional. Es decir, es un partido genuinamente pequeño. Sí. Dicho eso, nosotros hemos demostrado que cuando una persona hace su trabajo bien, aún sea una persona, ese trabajo es de impacto. Y bueno, pongo el caso de José Horacio, que es el más conocido, pero también pongo el caso de Mario Sosa, que es regidor en la circunscripción 1. Y el trabajo que ellos hacen es excepcional. Y yo creo que ha cambiado la forma en la que la gente piensa los
los actores políticos. Sí. Además, desafían una lógica. Ellos han hecho algo interesante. Cuando tú aspiras en una demarcación. Por ejemplo, yo aspiro aquí en la circunscripción 2 del distrito. Pero tan pronto yo gane, yo voy a representar a todo el país. O sea, yo en febrero estaba denunciando la destrucción de los manglares en Pepillo Salcedo. Sí. Tú dirás, bueno, a ti no te corresponde. Tú no eres diputado de Montecristi. Pero es que al final la legislación es nacional. Aquí no hay, como en otros países, legislación local. Entonces, a todo el mundo le conviene. Tienen un incentivo para apoyar a los legisladores, estén donde estén. Aún sea promoviendo un contenido, aún sea haciendo un aporte económico. O sea, yo creo que a todo el mundo le conviene tener buenos legisladores. Porque la legislación es nacional. O sea, el impacto de un diputado, incluso de un regidor que es local, trasciende su demarcación. Buenísimo. Entonces, básicamente, si te dieran a ti a elegir cuál sería una cosa con la que tú trabajarías, tú siempre trabajarías con educación. Absolutamente. ¿Tú entiendes que la educación es un dominó que cuando tú lo tumbas va a tumbar los demás dominó? Sí, porque es que la educación empodera, la educación forma ciudadanos. O sea, la educación mejora la salud, la educación mejora tu relación con el medio ambiente, tránsito, tu relación con el medio ambiente, los niveles de violencia. O sea, tú generas... Ahí se crea tu identidad. Ya sea una identidad como individuo, como parte de algo más grande. Para mí la educación es todo. Y por eso mi primera propuesta como candidato fue la de garantizar fondos para tener servicios de cuidado y estancias infantiles para todos los niños de 0 a 5 años. O sea, hoy todavía... Bueno, la educación buena es un privilegio, pero más a nivel inicial. Aquí en esta demarcación, que es enorme, porque va desde Cristo Rey hasta la Máximo Gómez hasta el kilómetro 3.5, hay 3 estancias infantiles. Si yo voy y le digo, yo quiero registrar a mi hijo, se ríen de mí. Entonces, uno, no hay cupo, pero se ríen de mí porque me ven, tú eres blanco, tú puedes pagar eso, no sé qué. Y yo también creo que hay que romper con esa lógica de nuevo de que lo público es para personas sin recursos. No. O sea, todos pagamos por eso. Y qué interesante está eso. Entonces yo creo que eso es fundamental. Mientras antes tú le das herramientas a los niños, más fácil, o sea, más dispuestos están para estudiar. Es más probable que acaben la escuela, que vayan a la universidad, que se empleen. Yo he pensado mucho en eso, de la necesidad de nosotros buscar la forma de que hasta los 5 años, si no hay mucho dinero, digamos, para resolver la educación entera, yo resolvería en primer lugar la educación hasta los 5 años, porque digamos, tú estás ahí formando el huevo, el huevito que va luego a salir, y entonces mientras mejor está perfecto formado ese huevito, cuando rompe ese cascarón, entonces es muy penoso, porque tú ves que de 0 a 5 años hay muchos niños que no reciben educación, que viven en hogares de violencia, en hogares de pelea, en hogares disfuncionales. En eso, ya después de que pasaron esos 5 años, ya esa rama está bien torcida. Sí, a mí eso me da mucha pena. Y yo creo que... Esa realidad. Yo creo que poca gente que tiene eso pendiente y presente. Bueno, tú vas a los barrios y los niños están en la calle. Porque no tienen dónde estar. Porque las familias... Bueno, hay madres... Porque por lo general son las madres que se ocupan de los cuidados de los niños. Se quedan... que es una lástima, porque si quieren ser productivas, a veces no pueden serlo. O sea, no pueden decidir si se quedan a cuidar o trabajar. Están obligadas a cuidar. Y los que se van a trabajar no pueden trabajar tranquilos porque no saben dónde están sus hijos. Pero para mí la educación inicial desmonta esa teoría de que no, le toma toda una generación transformar el sistema educativo. Yo creo que no. Porque una cosa, cuando tú eres estudiante y a ti te dan un examen, si tú estás en 90, tú eres un buen estudiante. Pasar de 90 a 100 es difícil. Se vuelve cada vez más difícil, digamos, lograr esa nota perfecta. Pero cuando tú estás en 0, pasar de 0 a 50 es relativamente fácil. Y como país, nosotros estamos en 0. O más cerca de 0 que del 100. Claro. Entonces, nosotros lo que tenemos que pasar es de 0 a 50. Claro. Entonces, yo creo, y eso no lo digo yo, eso está estudiado, el mayor retorno que puede hacer un país es invirtiendo en educación inicial. Entonces nosotros hacemos eso y nosotros vamos a resolver muchos problemas. Y además eso es, o sea, el que cree en la sostenibilidad, eso es apostar a los que van a construir los elevados que yo espero que no se caigan, a los desniveles, o sea, a los ingenieros que van a pensar en el cambio climático, que lo van a asumir de una manera mucho más agresiva.
los médicos que te van a salvar la vida en ese hospital público que vamos a tener, Sí. los profesores de las escuelas. O sea, ese es el futuro. ¿Qué tú opinas objetivamente de este gobierno, del PRM? Bueno, te hice una pregunta muy amplia. Objetiva. Sí, porque hay 45 sitios por donde se puede opinar de diferentes cosas, pero no sé si en sentido general. Objetivamente. Bueno, a mí me preocupa mucho, por muchas razones. Lo primero es que yo siento que el dinero es el protagonista de la vida nacional Sí. para este gobierno. Y Eso yo lo sé y eso yo estoy de acuerdo contigo, pero tú tienes que entender que esto es un gobierno de empresarios. Esa es la razón. Y eso se nota. En cada acción tú notas claro. que todo es enfocado a producir más, crear empleo, mover la economía, dinero, Claro, mira, la tasa del aquí dólar. viene mi ADHD recién diagnosticado. O sea, un paréntesis. Cuando uno toma decisiones, uno no puede tomar decisiones desde la condición particular. Y ese es el problema de que haya un gobierno dominado por empresarios. No es que un empresario no puede ser político, no. Pero tú tienes que tomar una decisión no sabiendo dónde tú vas a estar mañana. Si tú pensaras que tú pudieras ser esa persona necesitada, de repente el tipo de decisión que tú tomas es distinto. Sí. Pero removerte de tu privilegio es difícil. O sea, y de alguna manera la política para mí ha sido una bendición porque me acerca a la realidad de la República Dominicana, que no es la realidad con la que yo me crié, pero es la realidad de la mayoría de la gente. Entonces me ha vuelto mucho más empático y me ha ayudado a entender también cuáles son los problemas importantes. Entonces, el dinero, volviendo rápido el dinero parecería ser el protagonista. Y eso se ve incluso en intentos de privatización. Ahora hay denuncias sobre la privatización de los servicios de hemodiálisis. Y tú dices, wow. Diablo. No sabía ¿verdad? eso. Y se vio en las elecciones de febrero. El dinero que andaba en la calle. Y la gente no salió a votar. Y no salió a votar en parte por el desencanto. Y yo creo que eso de alguna manera se va sumando. O sea, tiene un efecto acumulativo. ¿Pero es desencanto o es desinterés? Las dos cosas. Sí. Las dos cosas. Yo lo veo más como desinterés. En El realidad, dinero no le enseña nada a nadie. El dinero te da una galleta. yo creo que falta de esa misma educación de la que hablamos. Que solamente hay una pequeña parte de la sociedad que tiene acceso a una buena educación. Y esas personas saben que es importante tu participar, tu votar, etcétera, etcétera. Precisamente por esa misma educación que recibieron. Pero después de ahí, la mayoría de la gente lo que dicen es, ajá, yo voy a votar. ¿Y eso con qué se come? ¿Me van a comprar la cédula o no me la van a comprar? Entonces, ¿para qué yo voy? Yo me quedo aquí bebiendo y viendo Netflix. Y al final, ahí eso es otro reflejo de la deficiente educación. Sí. Entonces, el dinero tiene otro efecto, que es que se traga la conversación. O sea, el dinero compite con las ideas. Y te lo digo porque a propósito de los debates... que estamos ahora en época de debates. Sí. En el 2020, por ejemplo, a nivel municipal tuvimos debates. ¿Te gustan, no te gustan los candidatos? Es otra discusión. Pero tuvimos debates meses antes de las elecciones municipales. Y 4 años después, nosotros no sabíamos lo que pensaba la ciudad sobre los principales problemas de la ciudad. Entonces yo siento que hay mucho ruido y se hace difícil levantar la cabeza por encima de ese ruido. Es como que se tragaron la conversación. El dinero logró controlar todo tipo de conversación productiva. Entonces, eso por un lado. Pero yo también noto una apuesta como 1000 por 1000 al turismo. Y para mí eso es un modelo que se inició en los 80, una economía de servicios que genera empleos de muy baja calidad. Okay. Y son sectores, el turismo, la zona franca, que son importantes, pero que le exigen muy poco al sistema educativo. O sea, nosotros tenemos un modelo... Nosotros crecemos. Somos de los países que más crecemos. Uno de los países que mayor récord histórico de crecimiento económico tenemos. Pero ese crecimiento no se ve reflejado. O sea, ¿cómo tú tienes un crecimiento económico de ese nivel, de un 5% al año, con un sistema educativo tan pobre? O sea, ¿cuáles son las destrezas? O sea, la aspiración de este país no puede ser formar piña colada makers. Yeah.
O sea, yo creo que hay que agregar más valor. Sí. O sea, nosotros exportamos materia prima, pero la materia prima no responde a una decisión nuestra. Eso es un recurso natural que tenemos. Claro. O gente que puede hacer cama, barrer y limpiar. Por supuesto. Eso Las playas las tenemos, fantástico. Y es un recurso que hay que aprovechar y que hay que manejar con cuidado. No sobreexplotarlo. Porque nos afecta a la larga. Pero ¿qué más? Entonces, para mí no son sectores que nos obligan a repensarnos, que no nos obligan a integrarnos al mundo. Y yo creo que este gobierno también, de alguna manera, nos sigue reafirmando la condición insular de la República Dominicana. ¿A qué me refiero? Aquí decimos, somos una economía abierta. Pero lo único que transamos son bienes, productos comerciales, pero las ideas no parecen entrar a la República Dominicana. Yo estaba recientemente en Nueva York dando una charla sobre la diáspora, sobre mi visión de la diáspora. Un tema que me interesa mucho porque viví muchos años en el exterior. Y yo decía que, por ejemplo, ahora el presidente tiene una locución semanal. O sea, cuando mira a México, que es un referente latinoamericano, parecería que lo que más le interesa de México es el tipo de alocución que da el presidente mexicano, pero no, por ejemplo, el hecho de que en México se despenalizó la interrupción del embarazo. Que me parece algo mucho más relevante, más importante. O sea, porque afecta la vida no solamente de más de la mitad de la población, porque ellas son miembros de una familia. Entonces, afecta a la población completa. Entonces, son muy selectivos en las ideas que entran al país. Y yo creo que la apuesta debe ser a integrarnos. De nuevo, los temas que se instalan no son los temas que yo creo que nos van a ayudar a nosotros a desarrollar el país, que es su gente. Entonces, yo no veo una apuesta sostenible de largo plazo. O sea, yo veo como una falta de prioridades. Y lo otro, y esto es fundamental, es que yo no veo una visión coherente en el tren gubernamental. Y te pongo un ejemplo reciente. Propone el ministro de Trabajo que vamos a hacer un piloto de una semana laboral reducida. Reducido, sí. Y tú dices, ok, chévere, interesante. Lo están haciendo en varios países desarrollados. Vamos a ver qué tal en República Dominicana. Y un mes después dice el ministro de Industria y Comercio, eso es un disparate. Palabras textuales. Y tú dices, pero ustedes no son parte del mismo equipo. Entonces yo creo que tiene que... O sea, yo creo que uno de los desafíos que tiene el sistema político dominicano es el fortalecimiento de los actores. O sea, los partidos se supone que agrupan a la gente según su visión de la sociedad. Pero cuando el dinero es el protagonista, las ideas se quedan a un lado. Y por eso es que tú tienes las líneas partidarias, porque tienen que buscar la manera de ordenar a la gente. Y necesitamos partidos donde la gente llegue porque coinciden con la visión que promueve ese partido. O sea, que ya coincidan, que no haya que bajar líneas, sino estamos todos trabajando, empujando en la misma dirección. Sí. Define un poco para alguna persona que esté viendo y, o sea, para aterrizar más, concretizar más. ¿Qué son ideas? Cuando tú dices que el dinero no esté por encima de las ideas, pero de manera práctica, ¿qué es una idea que pudiera estar por encima del dinero? Bueno, yo te lo pongo de manera... Te lo digo porque también ahora mismo yo sé que hay mucha gente que va a tener dificultad de imaginarse qué puede ser más importante que el dinero. Y es real y es lamentable, pero es verdad, el dinero es el rey ahora mismo. Y por eso es que eso a mí me molesta mucho, de que tantas medidas de que un país va bien o va mal están todo relacionado con el dinero. Y muy mal relacionado, porque dicen, bueno, que hemos crecido en tanto, pero no sabemos cómo se repartió ese dinero. No sabemos cómo los que son ricos se hicieron más ricos y cómo los pobres o siguen pobres o se hicieron más pobres. Entonces, al final te están dando data que no refleja un bienestar real. Pero, ¿por qué las ideas... ¿Qué son las ideas y por qué esas ideas deben de ser más importantes que el dinero? Sí. Mira, tú me preguntabas ahorita por qué yo quería ser diputado. Y la razón por la que... Parte de la razón por la que yo quiero ser diputado es porque los diputados definen cuáles son las prioridades de un país. Porque todos los años, en la Cámara de Diputados, se aprueba un presupuesto. Y ese presupuesto es el reflejo de cómo los liderazgos políticos imaginan un país. O sea, si a ti te parece normal el tú ir a una clínica privada o un colegio privado porque no hay una escuela pública, esa es una idea sobre... el tipo de vida que hay en la República Dominicana. Claro. Pero eso responde a la falta de inversión en escuelas públicas. O sea, y por eso necesitamos un liderazgo público
que quiera lograr una mejor gestión del sistema educativo, que quiera transformar las escuelas públicas, que incentive a la gente a llevar a sus hijos. No es lo mismo un gobierno que está afanado porque en cada sector haya una unidad de atención primaria a un gobierno que invierte en la construcción de hospitales. O sea, no es lo mismo un gobierno que invierte en la prevención o que promueva la salud a un gobierno que se dedique a tratar a los enfermos. Entonces, la idea literalmente es cómo tú visualizas. Digamos, es como... Es el paso previo a tu accionar como político. O sea, digamos, es lo que define cómo tú actúas como político, a qué tú le asignas importancia, qué tú valoras. Claro. Aunque después toda esa importancia y esa valoración y esa acción se ejecute con dinero, pero... Claro. El dinero es un medio, no un fin, digamos. Sí, correcto. O sea, claro, tú generas riqueza, pero esa riqueza ¿para qué? Para distribuirla en el territorio, para que no solamente en Santo Domingo se viva relativamente bien. O sea, nos interesa, por ejemplo, que una persona en San Juan pueda vivir bien. O nos interesa, por ejemplo, que en Río San Juan tengamos un hotel de ultralujo, pero que en las afueras de ese hotel se den esos niveles de pobreza. Claro. O por ejemplo, vamos a Punta Cana. Tú vas a un resort. Si te pasa algo estando allá, ¿qué tú haces? Algo de un accidente o un algo accidente, así. Claro. Tienes un accidente en la carretera. ¿A dónde tú vas? ¿Dónde te atienden? Algún centro médico cercano, no lo sé. Claro, que probablemente no es de la misma calidad que la atención médica que tú pudieras recibir aquí. Correcto. Entonces, ¿quién está pensando en eso? ¿Cuáles son las ideas que definen las inversiones que como país hacemos? O sea, ¿cuáles son las apuestas? O sea, y queremos reproducir ese modelo de turismo que tenemos en el este, en el sur, por ejemplo. O sea, ¿quién le está dando mente a esas cosas? Claro. Y hay cosas buenas de ese modelo turístico porque Punta Cana es un ejemplo para el mundo. Es un destino reconocido. Tiene sus luces. Pero también hay cosas que yo creo que hay que evitar. Cuando pensamos Pedernales, cuando pensamos Miches, que es otro destino ahora que va a empezar a crecer, o Puerto Plata, que se está relanzando. Claro, el hecho de que al final el dinero grueso termina llegando a la mano de unos pocos. Claro. Y el problema no es ese. Tú sabes que ahora, o sea, vamos a definirlo bien. El problema no es que el dinero llegue a la mano de unos pocos. El problema es que a la mayoría le llegue un dinero suficiente para no tener una vida vivir digna. Claro. Es el verdadero problema. No es quitarle dinero a los que tienen. No, es elevar. No, exacto. Es que si tú quieres ser panadero, que seas el mejor panadero, porque tú sabes que el día que tú te retires, tú tienes una pensión que te permite vivir dignamente. Y tú tienes la tranquilidad de que tus hijos van a ir a una buena escuela. Y tú tienes la tranquilidad de que cuando te enfermes te van a atender en un buen hospital. Incluso... Y que tú tienes la tranquilidad de que vas a poder llegar en un transporte público a tu panadería sin ningún problema. Es eso. Eso es una vida digna al final. A propósito de tu primo en España, o sea, de alguna manera, el sistema que tenemos te impide que tú puedas vivir tu vida. O sea, porque de alguna manera tú vives pensando en cómo lograr cosas para tu hijo, pero eso implica incluso descuidar tus propias metas. O sea, fíjate cómo eso te condiciona y eso lo que te hace es un buen padre. Pero hay fuerzas que hay unos hilos detrás. Sí, yo tengo un primo que estuvo aquí en el podcast que sus hijos se graduaron ya del colegio, los dos. Y él me dice lo que él gastó al año. Y él me dijo, básicamente, yo cada año me podía comprar un Hyundai i10. ¿Entiendes? Entonces, cuando se acababa el colegio de los niños, yo pude haber tenido un rentacar de todos los carros que yo me compraba, uno al año. O sea, a ese nivel. Y sí, el colegio era un poquito caro, pero no era de los más caros. Entonces tú dices, diablo, para yo pagar la educación de 2 hijos al año, es lo mismo que yo todos los años comprarme un carro pequeño. Es una locura. Es una locura. Es una locura cuando tú lo analizas de esa forma. Asusta. O sea, genuinamente asusta. Y por eso mucha gente se quiere ir. Claro. Porque se siente presa aquí. O sea, cuando tú dices, bueno, yo voy a decidir estudiar X cosa. Incluso, yo me acuerdo, yo quiero estudiar ciencia política. Primero era no vayas a la UAS, pero después, ¿y qué tú vas a hacer con eso? O sea, ¿de qué te sirve? Claro. O sea,
El chiste era, sé como tu hermana, banquera, no sé cómo, ¿sabes? Sí. Como hay 3 o 4 profesiones que, digamos, que te garantizan como salarios altos. Tú trabajas en un sector regulado, en telecomunicaciones, en banca, en seguro, no sé qué. Y lo demás. A mí eso me partía el alma. Yo recuerdo cuando yo empecé la universidad que existían esas carreras que todos los padres te decían, eso no deja dinero. Y a veces tú no sabes. O sea, tú no te das cuenta de qué tan condicionado tú estás. Uh-huh. Hasta que va el psicólogo y después... Exactamente, sí. Después de varias terapias. Exacto. Era por eso que yo estaba traumatizado. Y ahí tú lloras. Exacto. Y después te dicen que tienes déficit de atención. Está bueno el vino. Salud. Salud. Ok, una pregunta ahora. Hasta 2. Se la quiero hacer a José Horacio. José Horacio viene pronto para acá. Buenísimo. Pero una pregunta. Tú estás aspirando a ser diputado. José Horacio es diputado. Digamos que José Horacio se reelige y digamos que tú ganas. Ojalá y sea ese el caso. Yo voy a votar por ustedes. Perfecto. La pregunta es, ¿cuántos diputados hay ahora mismo? 190. 190. Digamos que logramos que Opción Democrática gane 10 cargos en la Cámara de Diputados. Prendan velones. No, buenísimo. Ojalá son 10. Sin embargo, chévere, ustedes no tienen músculo para tomar decisiones por encima de otros 180 que tienen una visión más tradicional de lo que es la política y el manejo de lo público en nuestro país. Entonces, ¿hasta dónde tú crees que puede llegar el aporte de ustedes siendo una minoría, aún estando dentro del Congreso, pero como minoría? Y cómo ustedes manejan esa posible frustración de decir, wow, yo no puedo creer que siguen decidiendo por encima de nuestras cabezas todo lo que nosotros queremos que no se decida. Bueno, son 3 cosas. La primera es que es un proceso. O sea, vamos creciendo. Comenzamos con 1. De repente en estas elecciones son 10. Amén. Uh-huh. Y en la siguiente de repente son 20. Entonces la mayoría se construye. O sea, todo el mundo arranca. Eso por un lado. Lo segundo es que la experiencia demuestra lo contrario. O sea, yo te hablaba del trabajo que ha hecho José Horacio. Te hablaba de Mario Sosa. O sea, un diputado ha sido... es el único diputado de Opción Democrática. Es el único diputado de Opción Democrática actualmente. Okay. Y él ha logrado impulsar la aprobación de múltiples leyes. Pienso en la ley que prohíbe el matrimonio infantil. Claro. Y tú dirás, bueno, ¿qué tanto puede hacer un diputado? Ahí hay un ejemplo de lo que puede hacer. Eso fue trabajo de José Horacio. Eso fue trabajo de José Horacio. Qué bueno. No solo, pero... Claro, pero él fue de los que llevó esa bandera. El aumento de la licencia de paternidad. Claro. Por ejemplo. Eso está buenísimo. Claro. Entonces, ese es un diputado. Entonces, lo tercero es que no estamos solos. Porque también parte de del desafío que tienen los diputados de partidos emergentes es que tienen que ser estratégicos en los proyectos que presentan. Y en la medida en que tú presentas proyectos que son capaces de conseguir el apoyo de mayoría, tú montas hasta la opinión pública. Mm. Porque somos representantes de la gente. Claro. Entonces, parte del éxito de Mario y de José Horacio y del éxito de Opción Democrática es que nosotros hacemos un ejercicio de la política muy pedagógico, donde nosotros trabajamos de la mano de la gente. Sí. Entonces, en la medida en que tú abres las puertas del Congreso y le vas y haces del proceso político una conversación con la ciudadanía y la ciudadanía está al tanto de lo que pasa en el Congreso, entonces es mucho más fácil que la opinión pública incida. Tradicionalmente, el Congreso se manejaba como una institución con puertas cerradas. Sí. Pero una institución pública lo que significa es que es del público. Claro. Que es de nosotros. Entonces tú deberías poder ir al Congreso y decir, mira, yo quiero ir a la oficina 220, a la oficina de mi representante, Samuel Bonilla. Dígale que aquí está el ciudadano Juan Pérez que quiere verlo. Y ellos te deberían conseguir a Samuel Bonilla para que Juan Pérez hable con él. Y hay vistas públicas. Y ahora con las redes sociales, además, se cerró también la brecha. Las redes sociales tienen cosas negativas, pero también han democratizado el acceso al poder, en el sentido más literal. Porque tú le mandas un DM a tu representante. Seguro. Y si no te responde, entonces ya, bueno, ese ciudadano o esa ciudadana... Sí, exactamente. Entonces yo creo que se puede hacer mucho. Se puede hacer mucho. Sí, pero igual es una gran lucha que ustedes están llevando a cabo. Sí, pero es un proyecto de largo plazo. Es un proyecto de largo plazo, correcto. Es un proyecto de largo plazo. Y de paciencia. Yo lo veo así en parte porque yo soy fundador. Quizás, digamos, no todo el mundo lo ve así, pero
a la gente hay que hacerle entender que es un proyecto de largo plazo. ¿Qué tan acalorada o agresiva se pueden volver las reuniones dentro de Opción Democrática? Yo tengo un tío, mi tío, uno de mis tíos de España, que él es de izquierda. Y hablábamos eso de la diferencia, de por qué muchas veces la izquierda no gana. Y es porque la izquierda está mucho más dividida. ¿Entiendes? La derecha es más fácil que se pongan de acuerdo y digan, miren, señores, esto es lo que más nos conviene. Háganme caso, déjenme eso a mí. Se pusieron de acuerdo y yo creo que esa es la razón por la que algunos partidos aquí ganaron muchas veces. Perdón. Pero la izquierda está compuesto precisamente por su naturaleza de gente muy crítica. Y me dice que sí, que ellos han tenido reuniones políticas de peleas. O sea, de que se hacen... De que se matan. Porque son cabezas críticas, cabezas pensantes. ¿Cómo son las reuniones dentro de Opción Democrática? Mira, yo no... A ver, no es que no hay discusiones, pero yo no creo que eso se da. En primer lugar, la izquierda dominicana debe ser como el centro del mundo. ¿Cómo así? Bueno, que aquí no somos tan... O sea, la izquierda dominicana no es la izquierda chilena ni es la izquierda española. Yo creo que aquí ese extremo, esa izquierda extrema no existe. Sí. O sea, y yo honestamente creo que las posiciones de Opción Democrática son posiciones muy de centro. A pesar de que nos consideramos un partido progresista, yo no creo que son propuestas que no calen. O sea, la propuesta de la defensa de una educación pública, de una salud pública, de un transporte público, de la defensa de nuestros recursos naturales, eso es muy mainstream. No son ideales izquierdistas. Claro, eso es muy mainstream. La defensa de lo público, yo creo que es de izquierda, pero es sensato. O sea, yo creo que es una posición muy humana. Y que tiene como punto de partida el reconocimiento de una sociedad muy desigual. O sea, yo creo que eso es, digamos, lo que nos hace progresistas. El punto de partida es que vemos una sociedad muy desigual y queremos romper con esa desigualdad porque entendemos que todo el mundo merece vivir una vida digna. Entonces, hay discusiones, pero el tema que tiene Opción Democrática es que tiene pocos recursos en sentido general. O sea, y muchos de los problemas venían por eso. Porque todo el mundo está de voluntario, todo el mundo tiene que trabajar. Entonces, eso a veces lleva a algunas frustraciones, digamos, porque la cabeza mía está en el 2050, pero la realidad es que yo estoy en el 2024 trabajando como voluntario en un partido pequeño. Sí. Por cierto, ahí te hago notar que siento que tú y Eric tienen muy buena presencia en publicidad. ¿Esos recursos son del partido o eso es de las dos cosas a bolsillo récord? Bueno, las tres cosas son del partido. Me he fijado, he visto vallas que son muy buenas, muy poderosas. Digo, wow. Bueno, yo le decía... ¿Cómo consiguieron esta publicidad? Me gusta. En el debate me decía uno de los otros candidatos, tú eres un pendejo, un tigre. Yo he visto tu valla. Yo tengo poca bala, pero lo estoy guardando para el final. Claro. Que me alegro que la vi. Bueno, gracias por... Muchas veces te lo pregunto también porque a veces yo tengo esa misma situación con mis shows cuando yo quiero hacer publicidad. Hemos tenido esa discusión, señores. Miren la cotización de las vallas. Claro. Entonces vamos a ver qué hacemos. Bueno, aquí hay la cotización para 6 vallas. Hay dinero para una. Elijan y elijan bien. Bueno, eso te iba a decir. Es decir, entonces, probablemente la valla que tú viste es la valla que ha visto todo el mundo, porque son 2 vallas grandes. Yo hice una apuesta. Claro. Yo hice una apuesta. Era como un power move. Yo quería que se viera un músculo. Sí. Es una apuesta. Entonces ahí hay recursos del partido, por un lado, de los pocos recursos que empezamos a recibir en noviembre. Hay recursos míos y hay recursos que yo he recaudado, porque como vengo de un partido pequeño y aún no viniendo de un partido pequeño, tú tienes que recaudar. Tú tienes que hacer un esfuerzo de recaudación. Entonces yo tengo meses ya recaudando, haciendo encuentros de recaudación. Yo tengo mi cuenta de banco, mi PayPal disponible, recibo aportes todos tamaños. No sabía, qué bueno. Y ese es el resultado de esas 3 cosas. ¿Y dónde uno puede ver esos sitios para hacer aporte? En mis redes sociales. Instagram, @SamuelBonillaB. Ahí tú vas a encontrar... ¿Bonilla? Bonilla B. B de Bogar. B de Bogar, ok. Ahí vas a encontrar mi PayPal, mi cuenta de banco y ahí puedes hacer el aporte. Y eso sirve
para vallas, pero sirve también para hacer un t-shirt, sirve para pautar en redes sociales, que es quizás el principal impulso. Sí. Sirve para todo. Algo que me gusta de ustedes, los candidatos de Opción Democrática, es que son transparentes con el uso de los recursos de la publicidad política. Bueno, ustedes hacen reporte de, miren, sí, gastamos en esto, esto y esto. Sí, incluso recibimos tanto y gastamos tanto. Yo cerré el año con un reporte no solamente de mis finanzas, sino también de la cantidad de actividades que había hecho, de las personas que yo había tocado. O sea, yo imprimí una cantidad de brochures y yo me comprometí a salir y tocar las puertas de las casas e ir llevando brochures. Esa era una manera de garantizar que llegaba a un número de personas. Cuántas actividades en distintos sectores yo había hecho, cuántos volanteos, cuántas caminatas. Yo agarro un tapón y de repente aprovecho el tapón para repartir volantes. Todo tipo de actividades. Pero yo creo que lo que los partidos hacen antes de llegar al poder, o digamos, entre comillas, de espalda a la ciudadanía, es tanto más importante que lo que hacen cuando están en el poder, porque eso es lo que van a terminar haciendo. Sí. Y por eso incluso para nosotros es como una fuente de orgullo lo que nosotros logramos a nivel de estatutos. O sea, nosotros definimos una cantidad de reglas que nos condicionan de la mejor manera, porque lo hicimos de forma intencionada. Por ejemplo, para nosotros es súper importante que las mujeres participen en política. Tradicionalmente no lo hacen por una cantidad de barreras sistémicas, como el mismo tema del cuidado, por ejemplo. Tú haces una reunión a las 7 de la noche y tú le estás diciendo a una madre que tiene hijos que de repente no participe. Entonces, nosotros, todos los órganos de toma de decisión, por ejemplo, son no paritarios, porque no es 7-7, son números impares, pero son 8 mujeres y 7 hombres por lo general. O sea que en Opción Democrática, en los espacios de toma de decisión, por lo general incluso hay más mujeres que hombres. Sí. Y eso son cosas que digamos que demuestran que el día que nosotros seamos gobierno, también vamos a tener un gabinete paritario. Sí. O mayoritario de mujeres. Porque queremos que estén ahí. Sí. Es importante para nosotros. Y yo pienso, por ejemplo, lo digo siempre, la diversidad de perspectivas enriquece. Y hay cosas puntuales como el sistema de salud, que la mujer es el usuario por excelencia del sistema de salud. Si nosotros pensáramos el sistema de salud para la mujer, todo fuera distinto. Sí, bueno, por ejemplo. Es cierto, sí. Entonces, definitivamente nosotros estamos tratando de, en esta etapa de formación, tomar decisiones que, digamos, que no nos conviertan en los partidos que hoy conocemos, en los partidos grandes, para no seguir generando esos niveles de desencanto, para que la gente se sienta a gusto. Tenemos una imagen como muy fresca, muy colorida, sí, que apela tanto a un público tradicional, pero también a un público más joven. Sí, esas son cosas que hacemos. ¿Qué te ha sorprendido de ser candidato? Esta es tu primera vez como candidato de cualquier cargo, ¿verdad? ¿Qué te ha sorprendido? Hasta una doña que te agarró en un supermercado y te dijo alguna cosa que tú nunca te hubieras esperado. Bueno, yo recientemente fui a una entrevista y el host del programa dice, bueno, ahora vamos a recibir llamadas. Y la pregunta que me hicieron fue... Tengo 2 preguntas. La primera pregunta es... Y me hizo una pregunta como muy política. Y la segunda pregunta... ¿Y qué champú tú utilizas? Y yo... También vamos a limitar a la primera pregunta. No, es agotador. Es un ejercicio muy agotador. Sí. Los horarios... Okay. Una pregunta aparte. Relacionada, pero aparte. ¿Tú de qué vives? ¿Cuál es tu trabajo? Bueno... Antes yo me dedicaba a la academia y en estos meses estoy dedicado a la campaña. O sea, tú eres profesor. Yo era profesor, investigador, trabajaba en universidades. Yo soy candidato a doctor también, entonces trabajaba con la universidad, con University of Southern California. Economía. No, en ciencia política. No lo tengo todavía. Pero yo era Research Assistant en la universidad en Los Ángeles. Yo cuando me mudé seguí trabajando con la universidad a distancia y eso me daba cierta flexibilidad para poder hacer política y para poder trabajar con la universidad. Y ya ahora en esta etapa de la campaña pues yo estoy dedicado 100%, que es también un desafío. Claro. Porque la vida cuesta y aquí es particularmente costosa. ¿Y qué pasa Es una decisión de familia. Sí. Digamos. O sea, con el apoyo de tu esposa. Con el apoyo de mi esposa. ¿Qué pasa si tú ganas? Tú no vuelves a la universidad. A trabajar con la universidad. ¿Te dedicas al Congreso? Yo quiero hacer vida política. O sea, yo me veo como político. O sea, estoy trabajando para ser político. Pero un político convencido de que la academia es fundamental. Sí. A propósito de las ideas. Sí. O sea,
la política sin ideas, no, para mí, eso es lo que hay que evitar. Entonces, yo quisiera estar presente en las universidades. O sea, yo estaría dando charlas, me ofrecería para dar una clase puntual, poder venir a espacios como este a hablar sobre lo que hace el Congreso. Sí, y ¿qué ha sido? A ver, tenía hablando del déficit de atención, yo tenía una pregunta ahí, pero que era sobre la campaña. Y esa pregunta es... Bueno, ¿tú sabes algo que me ha sorprendido? A propósito... bueno, está bien. Ayúdame ahí, entonces. Qué vaina, mano. Y eso, no es por el vino, Nada más tengo una copa. Esta es la segunda. No, algo que me ha sorprendido es... Tengo mucho sin beber vino. Puede ser que sea eso. Pero uno se mete mucha... Cuando uno quiere hacer la política de forma distinta, uno se mete mucha presión respecto de la necesidad de tener un programa de propuestas súper elaborado. Ok. Es una buena... Súper elaborado. Y yo tengo propuestas para esto y tengo propuestas para aquello. Y al final tú vas al territorio y no es que no quieren propuestas, pero tienen necesidades muy puntuales. Sí. Y al final eso casi que queda a un lado. Y lo que marca la relación con el ciudadano es tu capacidad de escuchar. Entonces no estoy diciendo que las propuestas no son importantes. Sí. Pero de repente casi que son más importantes a la hora de tu ganar. Yeah. Que es donde tú vas a poder, digamos, ejecutar. Como... convertir esa idea. Hay un poco entre el problema de lo que hablábamos ahorita de cómo el dinero es el rey y no las ideas. Porque cuando viene alguien y te dice mira, yo tengo una niña que está trabajando y no puede ir a la escuela, dame, o no sé, no tengo dinero para llegar a la escuela, dame dinero para comprarme un motor o una pasola. Entonces ya tú sabes que como idea tenemos el trabajo de reformar y mejorar el transporte público y la educación pública. Pero esa persona no quiere oír eso. Lo que quiere oír es, sí, ve donde fulano que te va a dar 15,000 pesos, que ese es el inicial del motor. Y después de eso, tú puedes ir pagando incómoda cuota para que la muchacha... ¿Entiendes? Al final, la forma como la gente quiere que tú resuelvas el problema es de manera puntual con dinero. Pero el sistema no se mejoró. Bueno, sorprendentemente, a mí me tripean porque yo voy a los sitios y a veces la frase de inicio es: no te traigo nada. Y ¿tú quieres perder? Yo no, pero yo tengo que ayudarle a entender a la gente que el trabajo de un diputado no es conseguirte una ambulancia, no es resolverte un problema puntual de hoy, sino asegurarme de que los ministerios hagan su trabajo. O sea, yo no soy el ejecutor, yo no soy el gobierno central. Lamentablemente a eso han acostumbrado a la ciudadanía. Tenemos el barrilito y el corralito, viejo. Claro, o sea, eso es una de las cosas más atrasadas que pudiéramos tener como país. El hecho de que los congresistas tienen un fondo mensual para poder boronear. Esa es la definición. O sea, yo tengo... Para poder... Tenga, sí, mire, tenga mi doña. Tenga ahí. Vaya y cómprese la medicina. Vaya y cómprese un pote romo. Vaya y cómprese... Loco, y eso existe por ley. Tenemos el barrilito y el loco. Es que yo compito con personas. Nada más repitiendo eso, me quiero mudar ahora. Dejarte hablando aquí solo y coger un avión ahora mismo. No te vayas. Pero bueno, ¿tú compites qué? Yo tengo rivales aquí en mi circunscripción que reciben gente en su casa 2 veces a la semana, como la época de Balaguer o de Peña Gómez, y hacen fila a las 3, 4 de la mañana. Y si tú tienes un problema pequeño de menos de 2,000 pesos, yo te lo resuelvo. Porque tienen el barrilito. Diablo. Entonces, ahí a propósito de eso, ahí hay un tema que yo creo que es importante. A mí siempre me preguntan, ¿y tú vas a coger el barrilito? Y yo, no, yo no lo voy a coger, yo no creo en eso. Pero más que decir yo no lo voy a coger, yo quiero que lo resolvamos el problema. ¿Y cómo yo creo que se resuelve? Pásenle la papa caliente al presidente. Porque el presupuesto pasa del Ejecutivo al Congreso. Entonces, no vuelvan a mandar un presupuesto con los 685 millones de pesos de barrilito. Mientras, son 685 millones de pesos. Claro. ¿Qué maneja el presidente de la Cámara de forma discrecional? ¿Por qué no me lleva el diablo ahora mismo y salimos de esto? Entonces, 685 millones de raya. Eso es. Wow, loco. Más la exoneración. Y lo que la gente no sabe es que esos fondos de ayuda social no son solo en el Congreso. También en los ministerios hay. Sí. Y cada ministerio tiene sus reglas de cómo se manejan. A veces son, no sé, de a 100,000 pesos.
Tú tienes que decir para qué tú lo quieres, etcétera. Pero es lo mismo. Y malacostumbran a la ciudadanía. Entonces, es difícil competir. Pero precisamente por eso los debates, por ejemplo, son tan importantes. Claro. Porque por un breve instante, tú compites en igualdad de condiciones. Sí. Y por eso también, en parte, y es un motivo de orgullo, a los candidatos y las candidatas de Opción Democrática le ha ido bien en los debates. Sí, le ha ido bien a los debates. Eso es verdad. Siempre ustedes se han destacado en los debates desde hace como 2 o 3 elecciones. O sea, a ustedes le ha ido muy bien en los debates. Sí, entonces, esa es una manera de tú nivelar el terreno de juego. A mí me duele mucho que Virginia no esté en el debate presidencial. Tú sabes que yo también entiendo a los organizadores del debate. Ahí tiene que haber ciertas reglas, sobre todo en un país donde existen 58 partidos políticos. Tú no puedes llevar 58 gente a debatir. Vamos a ver, no son 58. Bueno, ok, yo son sé. 8 o 9. Creo que son 9 oficialmente. Exacto. Pero imagínate un debate entre 9 gente. Eso es una locura, mano. Bueno, pero yo he visto debates muy exitosos, muy interesantes entre 20 personas. Ahí el desafío es el del moderador. Pero ese debate dura 7 días. Pero una de las cosas, yo quiero que hablemos, eso a mí me parece un tema súper interesante. Okay, vamos a hablarlo, porque también yo entiendo que tiene que haber un límite. Y es que también hay un problema. Hay mucha gente que ya tienen fama de tener un partido solamente para aliarse con otro partido, para tener su picota aparte, para tener su parte del presupuesto asignado. Y sabemos por historia que esa gente nunca han hecho nada, ni lo harán. Entonces ya hay un grupo que ha creado una mala fama. Y por lo tanto, en algunos eventos dirán, no traigamos a todos los partidos, porque ahí van a venir un montón de gente que no vale la pena traer. Y tienen razón. Bueno, pero la misma gente, que excluye son la gente que mantiene las reglas electorales, que mantienen ese sistema. O sea, los mismos partidos grandes. Ajá. No, bueno, porque en este caso los que excluyeron no fueron los partidos, fueron los organizadores del debate. Bueno, que no pero la impresión que me da es que es una condición del propio presidente, que no quiere debatir con esos partidos pequeños, que no quiere pararse del lado del partido pequeño. Y uno de los problemas que yo veo con esa posición es que lo que legitima el debate no es la participación del presidente. Qué bueno que el presidente quiere debatir, yo lo celebro. Sí. Pero lo que legitima el escenario del debate es la naturaleza del espacio, es que sea inclusivo, porque esa es la democracia. Aquí todos dijimos que queríamos democracia, que no queríamos un sistema autoritario. Entonces, en democracia, lo fundamental es la participación. Sí, ahí yo estoy contigo. Claro. No, y me da mucha pena porque yo, por ejemplo, conociendo a Virginia, yo sé que es una persona que tiene intenciones reales, intenciones buenas, claro, ideas reales, ideas buenas. Y me da mucha pena que ella no pueda estar en ese escenario. Y entonces no importa que sea por primera vez compitiendo en igualdad de condiciones. Claro, entonces no importa que sea una institución privada que esté organizando el debate, porque están condicionando al electorado. Y lo que están haciendo es muy antidemocrático porque le están enseñando al electorado una fotografía incompleta. O sea, de plano le están diciendo, aquí hay 3 personas que tienen posibilidad de ganar. Yeah. O sea, están construyendo un imaginario que no es real. Sí. Entonces, eso afecta a lo público, afecta el resultado y por lo tanto no debe ser. Y por eso el proyecto de ley que yo deposité, que busca hacer obligatoria la celebración de debates, tiene como organizador a la Junta Central Electoral. Porque, de nuevo, el único responsable de garantizar un espacio equitativo, o sea, el que tiene eso como misión, es el Estado. Eso no quiere decir que los moderadores van a ser los funcionarios de la Junta. No, pueden ser moderadores de medios de comunicación, pueden darse en las universidades, o sea, en colaboración con instituciones privadas. Pero la Junta tiene que asegurarse de que las reglas permitan un escenario de competencia en igualdad de condiciones, de que sea equitativa la participación, de que estén todos los candidatos oficiales, oficializados por ellos. Yep. Bueno, yo ahí debo decir que Opción Democrática debe de ser incluida. Opción Democrática no. Todos los partidos, digamos. Exacto, no hay democracia para... O sea, no se puede ser selectivo. No es la Opción Democrática, es todo. Sí, lo que pasa es que en el caso mío personal, que yo conozco realmente las intenciones y las propuestas de Opción Democrática y de esa candidata en específica que es Virginia, a mí me duele ese caso en específico de que no esté ahí en ese escenario de competencia. Eso me duele en específico, pero que por demás, lo correcto es eso, que estén todos. Que por demás, si alguien tiene acceso precisamente por el papel que juega el dinero, si alguien tiene acceso a un micrófono, es el gobierno. Entonces, en realidad, quien tiene algo interesante que aportar no son esos 3 candidatos. Son los nuevos, entre comillas.
Pero además el criterio que aplican del 5%, más allá de que nos guste el criterio o no, no permite que un newcomer, que un nuevo participe, porque una persona que no participó en las elecciones o un partido que no concursó en las elecciones anteriores no puede sacar el 5 ni tampoco el 0. Sencillamente no estuvo. Pero además es muy penoso que la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios excluyan a la candidata más joven y que además es mujer. Porque de nuevo, entendemos que la diversidad es importante. Sí. Porque o sea, se construye imaginario. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, una conversación con una sobrina que yo le decía, y un día tú puedes ser presidenta. Ella tiene 11 años, cumplió 12. Y ella me decía, ¿cómo así? Y yo, que tú, si quisieras, puedes ser la presidenta. Pero para ella la idea era extraña porque ella está acostumbrada a escuchar presidente. Entonces, tu niña, ver a una candidata mujer, te abre las posibilidades. O sea, tú te puedes visualizar. La descripción, la representación descriptiva es importante. Yeah. Diablo, tiene varios argumentos ahí rompehuesos que acaban de desbaratar a Ángel. Pero... Y celebro la iniciativa porque estoy contigo. Porque es más, Ángel ha sido más proactivo que el propio Estado en la organización de debates. O sea, si hay alguien que ha promovido los debates en la República Dominicana es Ángel. Y ahora instituciones como CODES que también celebro. Que bueno, que me dieron a mí la posibilidad de debatir al lado de un incumbente. Seguro. Entonces, en realidad yo celebro ese afán de que tengamos debates. Claro. Si alguien lo entiende soy yo, que propuse un proyecto de ley que busca eso mismo. Pero tiene que ser para todos. Y de nuevo, los debates son los escenarios donde se compite con igualdad de condiciones. Claro. Porque si yo tengo 10 vallas, pues entonces yo te pongo 20. Y si yo tengo 5 pautas de radio, pues yo te pongo 15. Y al final, de alguna manera, ahí es fácil competir y ahí es fácil irte arriba del otro en nada más consiguiendo dinero y apoyo. Pero cuando tú tienes un micrófono tú solo, ahí estamos en verdadera igualdad de condiciones. Y de nuevo vamos a esa idea de que hay personas que merecen y personas que no merecen. Yo voy mucho a los colegios y a las universidades a hablar de la importancia de la participación política. Y hay veces que un grupo de estudiantes me dicen, bueno, pero hay gente que no debería poder votar. Entonces yo le digo, ¿tú te consideras un tipo inteligente? Entonces dice, sí, claro, yo soy inteligente. Yo dice, pues yo también me considero un tipo inteligente. ¿Cuál de los dos no va a votar? Porque no necesariamente coincidimos. Entonces... Es que los dos deberían poder votar. Los dos deberían poder participar. Seguro. En este caso, Luis Abinader debería poder hablar, presentar sus propuestas, decirle a la gente por qué se quiere reelegir. Leonel tiene el derecho a decir yo quiero volver por cuarta vez y tiene que decirle al país por qué él quiere ser. Y Virginia, y Abel. Y Virginia también tiene que poder decirle al país porque ella quiere ser la primera mujer presidenta de la República Dominicana. Sí. Y los demás, Carlos Peña, Roque Espallá, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, también necesitamos un árbitro más fuerte. Yo creo que ese es uno de los desafíos que tenemos. Yo siempre pongo el ejemplo del Monopolio. Y cuando tú juegas Monopolio, tú sabes que es un juego que dura mucho tiempo. Y hay gente, hay gente que no le gusta porque dura mucho. Sí. A mí me encanta. A mí me gusta mucho, pero yo sí hay veces que me harto. Claro, pero... Y digo, señores, ya. Pero cuando tú... Tenemos 4 horas sentados aquí. La clave del juego es el banco. Siempre hay uno que quiere ser el banco. Cuando el que va a ser de banco es tramposo, ese juego no dura ni 10 minutos. Entonces nosotros necesitamos un árbitro fuerte que diga estas son las reglas y se van a hacer cumplir. Entonces, esa es una regla importante, la regla de los debates, de la participación. O sea, que se normalice la participación. Yeah. Bueno, querido amigo, vamos ahora a responderle preguntas a los patreones, que estoy seguro que tienen bastantes comentarios, inquietudes y preguntas. Chévere. Te felicito por tu candidatura. Te deseo mucha suerte. Gracias. Me alegra mucho ver gente que tiene ideas frescas y realmente para mí de lo que es un verdadero progreso, que es lograr que todos progresemos. Gracias. Y eso ha sido tradicionalmente lo que nunca pasa en este país. De que me da pena cómo los pobres siguen pobres y cómo la gran mayoría de los pobres saben que nunca van a salir de su pobreza. Y eso es algo que cuando tú lo analizas parte el alma. Me gustaría que de alguna manera eso empiece a cambiar. Yo entiendo que puede existir la pobreza, pero no tiene que ser la norma. No tiene que ser que la mayoría por obligación va a ser pobre y se va a quedar pobre. Eso es algo que
habla muy mal de este país. Así que bueno, no sé, te felicito. ¿Quieres agregar algo más? ¿Quieres decir, voten por sí, mí, claro, sí, casilla, lógico. tal, vaina? Claro. Okay. Dale, porque eso es lo que todos ustedes hacen. Ahora me la pusiste incómoda. Aquí voy. No, o sea, el lema de mi campaña es seremos mejores, porque yo creo que eso es posible. Claro. O sea, va a tomar tiempo, pero es posible. Y por supuesto tienen que salir a votar el 19 de mayo en la casilla 29. Venga, casilla 29. Casilla 29. El 2 seguido del 9. Sí, márquele esa X. Sí, hombre, sí. Sí, hombre, sí. Muchacho joven con nuevas ideas frescas. Gente que no dice aiga ni bayonesa. Mentira, hombre. Bueno, chicos, ya saben, nos vemos la semana que viene. El diablo, ¿cuánta pregunta? Ok, vamos arriba. Y Samuel, de nuevo, gracias, felicidades y te deseo mucha suerte. Que pase lo que pase, ojalá y siga siendo un miembro activo que proponga y propulse el cambio. Seguro. Amén. Ese es mi compromiso. Nos vemos, señores.